Casi 2 años después del Mundial de Rusia, de esa derrota en la que México cayó contra Brasil por 2-0, por cierto, el ex seleccionador del Tri, Juan Carlos Osorio, le ha declarado a ESPN Brasil que cuando le preguntó a sus jugadores reunidos en el vestidor si estaban listos para enfrentar a los brasileños, hubo silencio magistral. Nos preocupa y nos entretiene el timing de estas declaraciones para conversarlo con Toño Rodríguez, que nos está acompañando por primera vez, y con Fernando Palomo. Toño, empiezo contigo. ¿Qué te pareció que Juan Carlos Osorio haya declarado esto tanto tiempo después? Primero, saludos a todos. Y sabes, Caro, a mí me encanta la declaración. Más allá del fondo, me encanta que venga con esta declaración cuando sea 2 años después, en este momento en el que todo está parado. Quizás hasta nos eche un favor el colombiano dando esa declaración. A mí no me encantan esos códigos de vestidor, quizás porque yo no soy un exfutbolista, los entiendo, pero no me encantan desde la comunicación que no se digan este tipo de cosas. Y es su punto de vista. Y si es su punto de vista, perfecto. Otra historia es qué tendrán que decir los jugadores al respecto. Pero de entrada, para abrir la discusión, yo quiero dejar muy en claro que yo le aplaudo a Juan Carlos Osorio. Es más, le agradezco a Juan Carlos Osorio que haya venido con esta declaración. Si el jugador mexicano es, vamos a llevarlo a un hasta pecho frío, esa es otra discusión. La declaración a mí me gusta que la haya hecho. Eres de los primeros que escucho hablando bien de Osorio. Para muchos rompió códigos. Fer, ¿tú de qué lado estás? Bueno, no sé si hay que elegir lados de la historia, ¿no? Lo cierto es que comparto con Toño y un gusto compartir con él en este espacio el hecho de que el fútbol está lleno de mucha hipocresía. También hay muchas cosas que se cuentan y esto de guardar códigos termina por esconder historias que merecen salir a la luz en muchos casos y que tampoco tendríamos que dramatizarlas, considerar que son el fin del mundo porque algo que pasó adentro de un vestuario encuentra luz y se da a conocer. Acabamos de ser todos testigos de uno de los documentales deportivos más fascinantes, creo, en la historia del género, como es el Last Dance de los Bulls de Chicago. El fútbol sería imposible que te cuente una historia así, porque además todas serían guionadas para que la historia deje entrever lo que al protagonista le interese. Es cierto que esto fue producido por Jordan y en algún momento también lo dejan bien y son sus declaraciones las que ponen quizás un lado oscuro de su personaje, pero cámaras dentro de un vestuario parecería un pecado mortal en el mundo del fútbol. Bueno, con cámaras adentro de un vestuario, este tipo de cosas no salen solamente por la versión de uno de los personajes involucrados, como el caso de Osorio. Como bien dice Toño, habrá que esperar que lo que dicen los jugadores, si 3, 4 o 23 dicen no, te dijimos a Osorio que estábamos preparados y lo que dice es una mentira, bueno, que el show continúe. Pero tampoco hay que dramatizar que se dé a conocer ahora 24 meses de la historia. 2 años, bueno, pasaron, ¿cierto? En la cancha pareció que México estaba listo como para competir. Si el técnico lo que quiere es lavarse las manos y decir lo que dijo al final, ahí sí yo ya no comparto. Un entrenador lo es después y por mucho tiempo. Si no, lo que es entonces ahora es un cobarde o hipócrita que lo que quiere es echarle toda la culpa a los jugadores. No, es que hay tanta indignación, ¿verdad? Tanto dramatismo alrededor de estas declaraciones. Uno abre un portal de noticias, lee la prensa y están indignados porque Osorio haya dicho esto fuera de lugar. Y no solo prensa, sino también exjugadores. Sería interesante escuchar qué diría Carlos Vela, Irving Lozano o cualquier otro seleccionador mexicano que estuvo allí sobre estas declaraciones. Todavía no he leído la primera, Toño. Carito, lo que pasa es que le pegó al orgullo del mexicano y ustedes saben cómo somos los latinos en general. Esto no es exclusivo del mexicano, pues no nos gusta que nos toquen ese orgullo, mucho menos de un equipo de fútbol, que es a lo que tenemos que aferrarnos cada 4 años en estos lares. Y lo que pasa es eso. A ver, yo no voy a decir sin pelos en la lengua. Él dijo, entre líneas, que el futbolista mexicano, por lo menos esa generación en ese vestidor, fue pecho frío, que no se atrevió ni siquiera a decir que estaban listos para enfrentar a Brasil. Y ahí sí es otra discusión, porque esos mismos jugadores que él seleccionó le habían ganado
a los campeones del mundo en el primer partido de la fase de grupos, una Alemania que había cambiado, claro, en relación a la de Brasil, pero que seguía siendo pues bajo las directrices del mismo entrenador de hace tantos y tantos años, y México sí le pudo jugar bien y sí le pudo ganar esa selección alemana. Y yo ahí me voy a quedar con algo que escuché en una editorial de un compañero ahora de nosotros, que en ese momento estaba en Televisa, metido en la cobertura de la selección nacional, Mauricio Imay, y él conoce perfectamente las entrañas de la selección, más por el acceso que tenía en ese momento y en los mundiales anteriores. Vamos, en todo el proceso de Juan Carlos Osorio. Y Mau decía que en su punto de vista, Osorio preparó perfectamente bien, se desgastó las pestañas y la vida entera desde que supo que el primer rival en el mundial era Alemania, y que después no necesariamente, pues obviamente porque no sabes qué rival te va a tocar, pues pudo preparar a ese detalle el partido contra Brasil. Y viniendo de un insider como Mauricio, yo sí me quedo con eso, también uniendo las líneas de lo que decía Fer. Se lava las manos, avienta la pelota hacia otra parte y él se lava las manos en algo que no pudo resolver, porque claro, tiene su responsabilidad. Sí, pero sus declaraciones no es mucho de lavarse las manos, sino de decir, yo sí estuve preparado para enfrentar a Brasil, porque tengo 20, 30 años. Claro, los tira debajo del autobús, y me imagino que el enojo viene de allí. Y además, paradójicamente, dice que México tenía a Carlos Vela, a Chucky Lozano, a Héctor Herrera, pero no tenía a William, no tenía un Coutinho, no tenía un Neymar, no tenía un Gabriel Jesús, y pues la diferencia está en los jugadores, y tampoco pudieron hacer milagros. Se abren salidas en la autopista que decide tomar Osorio, empieza a abrir salidas que también son ciertas. México no tiene, en esos jugadores incluso, no tiene jugadores del nivel de los jugadores que tenía Brasil. Y en el campo los partidos lo definen los jugadores, no los técnicos. Hace poco escuchaba al Tata Martino hablando de su época en el Barcelona, diciendo que cuando ya se llega a ese nivel se convierte en gestor, un entrenador nada más, en gestor de los minutos de los jugadores para mantener a todos contentos, porque allá adentro ya todos los jugadores tienen tal nivel que definen los partidos. Bueno, Brasil tiene jugadores de nivel que supera a cualquier entrenador y podría en cualquier situación sacar solo por sus jugadores adelante los compromisos. México necesita de la inyección de un técnico porque no cuenta con los jugadores de esa categoría para poder sacar adelante. Necesita, de la inyección del técnico, del ánimo, del ambiente, de muchas variables que confluyan en un solo lugar para sacar adelante partidos como contra Brasil. También he escuchado que le compitieron palmo a palmo y se le compite palmo a palmo a los grandes. Pues no siempre. Se le ganó a Alemania, una de las peores versiones de Alemania en muchos años. También se le han ganado a Francia y ya vemos cómo era la Francia la que le ganaron en Sudáfrica 2010. Se puede contar la historia de Brasil en el 2014 y cómo le empataron en su casa. Vimos cómo era aquella selección, repasemos las estadísticas y recordemos cómo estaba Ochoa en aquel partido también y cómo Ochoa terminó vistiéndose de santo para poder salvar a Brasil. México necesita de sus jugadores también en un nivel superior. Para llevarlos a ese nivel está un entrenador. Si Osorio dijo estar listo para aquel partido, ¿por qué fue incapaz de alistar a los jugadores para enfrentar aquel partido? Claro. Y eso es otra cosa y termino con esto. Osorio no le cae bien a muchos y muchos esperan porque Osorio hable de México para darle igual, diga lo que diga, y sin aceptar que muchas de las cosas que dice son reales. Y hay extremada sensibilidad en este tiempo, además, y lo que dé y diga nos da mucho de qué hablar. Pero ya para terminar, si todos estamos de acuerdo en que no rompió ningún código, que no necesariamente lo que sucede en el vestidor se tiene que quedar en el vestidor, cuando él dice que hubo silencio por parte de los seleccionados, la lectura que ustedes le hacen a esa frase es que tuvieron miedo. Sí, claro. Con eso. Claro, toda la vida le está diciendo pecho frío a sus jugadores. ¿Tú cómo les preguntas en el momento más importante para muchos de ellos de su carrera? Un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, quizás varios nunca van a volver a tener una oportunidad de esa. ¿Cómo les preguntas? ¿Estás listo? Hombre, aunque te pongan a la selección del mundo, la respuesta inmediatamente uno pensaría de un jugador profesional tiene que ser sí, claro, y nos vamos a comer al rival, etcétera, etcétera, etcétera. Osorio, al decir que hubo un silencio absoluto, pues yo sí creo, yo sí lo interpreto, y ese es el fondo de las cosas. Por eso tanta sensibilidad a lo que dijo Osorio. Y miren que, pues, como mexicano, a mí la verdad me da igual que lo haya dicho, pero entiendo que ese es el punto sensible, que le dijo un poco pecho frío a los jugadores, y yo no creo que haya un elemento que esté en una Copa del Mundo
que pueda ser pecho frío, es decir, han llegado ahí, han demostrado suficiente, pero sí creo, Caro, que eso es lo que está diciendo el técnico. Y esa selección, después de lo que hizo en ese mundial, yo no le vi miedo. ¿Tú le viste miedo, Fer? Sí, pero no en ese partido puntualmente. Se lo vi en el último en la fase de grupos contra Suecia. Más que miedo, confusión, La goleada. mucha incertidumbre en el juego. Y esto creo que venía producido también por cómo se había preparado anímicamente el tránsito de la selección en esa Copa del Mundo y lo dramático que significó que ese tránsito tuviese una modificación como la que significa ganarle a Alemania en el primer partido, porque convengamos que muy pocos, independiente de la nacionalidad que quieran, y eso me parece también que no tiene lugar en una discusión, traer nacionalidades no tiene lugar alguno, todos pensábamos que Alemania le ganaba a México en el primer partido y que México se ganaba el boleto contra Suecia en el último. Eso se modificó gracias a lo que hizo México en el primer partido y llegaron al tercero confusos y eso parte de la, me parece, falta de gestión anímica desde el mismo cuerpo técnico, de no llevar a sus jugadores al lugar al que tienen que estar para poder hacerle frente a la situación con la que se encuentran. A Brasil difícil le puede ganar, estando muy bien, México tendría muchos problemas para ganarle a Brasil, independiente de la selección brasileña que te encontres, pero si ya llegas con la confusión que parecía mostrar y que quedó en evidencia en el anterior partido ante Suecia, pues todavía aún más. Yo no estoy creyendo que le dijo lo que interpretamos le dijo. No lo llamó pecho frío. Dijo que no le levantaron ninguno la voz cuando les preguntó si estaban listos. ¿Y no es un poco lo mismo, Fer? La interpretación se puede hacer, si no que diga Osorio, yo lo vi y tenían miedo, les temblaban las piernas, que diga lo que diga. Él dijo que ninguno le levantó la voz. Puede que nadie diga nada, pero con la mirada, comerte, con la mirada dejarte claro que está preparado, ver fuego en los ojos de un jugador aunque no te diga absolutamente nada. No, a mí lo que me molesta de todo, y cierro, es que un entrenador, un miembro de un equipo, es miembro de ese equipo, aun y cuando ya no forme parte de él. Es parte de la historia. Hay que respetar siempre. Si no se vale. En este momento, 2 años después, bueno, falta de tiempo, falta de forma, lo que sea. Se vale seguir hablando de lo que sucedió 2 años después y más si viene de la palabra del seleccionador. Muchísimas gracias, señores.